Hola Paco, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Migración es el tema, ¿no? Cabe duda. El tema hoy es abordado por diferentes columnistas de diferentes medios, tanto electrónicos como de también portales electrónicos. Y me quiero referir concretamente a algunas de las columnas que hoy hablan de este grave problema de la migración no resuelto, un problema que está entrando en una grave crisis ante el programa de Quédate en México, que está nuevamente aplicando en la relación México-Estados Unidos, y por otro lado, pues todo este tráfico de personas de diferentes traficantes que son grupos del crimen organizado que les cobran, bueno, cantidades exorbitantes a las personas para poder llevarlas a lo que es el sueño americano, con toda la tragedia que esto significa, como el ejemplo de la semana pasada de esto. Y de eso habla, por ejemplo, hoy en su columna del periódico Excelsior, Jorge Fernández Menéndez, que titula su columna Migración, Corrupción e Impunidad. Y lo que hemos dicho aquí en Mega Noticias, es impensable que este tipo de cosas se puedan realizar, el tráfico de personas, sin que haya una colusión de parte de autoridades. Dice el periodista, el presidente López Obrador pidió el sábado en Tijuana respeto a nuestros migrantes en Estados Unidos. Tiene razón y tiene derecho a exigirlo, pero el reclamo se debilita y pierde cuando México los migrantes terminan siendo tratados como reses por los criminales que organizan sus traslados para tratar de ingresarlos ilegalmente a la Unión Americana. Y desde luego se necesita de una red de colusión. La muerte de medio centenar de migrantes en el accidente de Chiapa de Corzo es terrible, pero no es más que un síntoma de un cáncer que nace en la frontera sur y se extiende por buena parte del país sin que se encuentre una buena solución. En el mismo sentido, la columna de Sergio Sarmiento del periódico Reforma también, que titula su columna hoy Sueño de Migrantes, es Sergio Sarmiento en jaque mate. Y aquí habla precisamente la historia de un guatemalteco de 17 años de edad que iba en ese tráiler repleto de migrantes y que lamentablemente tiene este espantoso accidente que le cobra la vida a por lo menos 55 migrantes, ¿sí? Dice, la verdad es que ninguna red de tráfico de personas es responsable de los intentos de miles de personas de Centroamérica y México por llegar a los Estados Unidos. Los culpables son la pobreza y la inseguridad de nuestros países, que contrastan con la prosperidad y seguridad de la Unión Americana. No queremos maltrato a los mexicanos que están en Estados Unidos, dijo el presidente en Tijuana, olvidando quizás que la tragedia que se registró en Chiapas mientras los migrantes se escondían en un tráiler de los agentes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración. Se pide lo que no se da. Y una columna más que también habla de este asunto es la de hoy, la del coordinador del Senado, Ricardo Monreal. Hoy escribe una columna, sí, en el periódico Universal, que dice migración desenfrenada, y llama la atención que este hombre, coordinador del Senado, y que de alguna forma pues hace una crítica al gobierno mexicano, sí, por la forma en cómo ha venido actuando en el tema del control de la migración. Llama la atención, desde luego, que Ricardo Monreal hoy, pues en una crítica devela pues muchas de las oportunidades que tiene el gobierno mexicano para corregir, desde luego, en el tema de migración. Interesantes las columnas que esta mañana hablan sobre el tema y que será uno de los que esta mañana, Paco, estaremos abordando aquí a lo largo de nuestra programación de meganoticias.mx con toda la visión. Lo que pasa en la frontera norte con el programa Quédate en México, lo que pasa en la frontera sur con estas caravanas y lamentablemente este tráfico de personas quedan bajo el riesgo de los traficantes de personas, de los criminales y de más, bueno, con la colusión evidente de autoridades en México o autoridades omisas. Y por otro lado, los migrantes que están repartidos en todo el país, no solamente los que están los 80,000 reunidos hoy en Tapachula, sino estos migrantes que peregrinan por todo el país y desde luego, pues con el riesgo que esto representa de ser captados por el crimen organizado, una situación penosa, vergonzosa y que no se ha resuelto. Así las cosas con las columnas de esta mañana, algunas de ellas solamente, Paco.